Vamos a comenzar una nueva reunión y una bienvenida a todos aquellos que se, se conectan con nosotros ahora para esta prédica que tenemos preparada y donde seguimos viendo el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Vamos a comenzar orando y le voy a pedir a Sandro que nos guíe en una oración para comenzar. Sandro. Señor, Padre bendito, Señor, queremos darte muchas gracias porque una vez más permite que podamos reunirnos en tu nombre. Te quiero pedir en primer lugar, Señor, que nos limpies de mente y de corazón. Y también, Señor, queremos agradecerte por todo lo que tú has permitido en esta semana, y también por todo lo que nos has permitido, Señor, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Padre bendito, también queremos agradecerte por esta agüita que ha caído, Señor, esta lluvia. También, Señor, pedirte que bendigas a cada uno de los presentes, a sus familias, pedirte para que tú los bendigas, en especial, Señor, a todos los que están afectados de salud. Te pido por la bolita, Señor, que sigas trabajando en su cuerpo, en su organismo, alentándola en su recuperación de este virus que le está afectando. También te quiero pedir por Patricio, Padre amado, y bendícelos, Señor, ya les llevaré esta enfermedad, como también a todos y cada uno de los demás hermanos en Cristo que están pasando por situaciones también aflictivas de salud. Padre amado, te pido que en el día de hoy también tú guíes a Pedro, que tú nos hables a través de él, Señor Padre bendito, prepara nuestra mente y nuestro corazón. Por último, te quiero pedir, Señor, para que tú sigas guiando, Señor, a los gobernantes de este país. En primer lugar, pedirte por la salvación de los que aún no se han convertido a ti, y también para que tú le des sabiduría en sus decisiones en cuanto a nuestro futuro como nación. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor. Gracias, Sandro. ¿Ya? Bueno, la semana pasada vimos el plan perfecto en la vida de José. Un poco para ir viendo vidas de otros creyentes que nos alientan a poder ver lo que Dios finalmente logró hacer en sus vidas y darnos cuenta también de que lo que Él empieza a hacer no necesariamente nos hace abrir nuestros ojos a su plan y comprender plenamente toda la profundidad de lo que Dios está haciendo y hacia dónde nos quiere llevar. Y la semana pasada yo les compartí que el gran predicador inglés Spurgeon dijo que la duda sería una compañera en el camino del creyente. Es decir, siempre la duda va a estar presente en nuestra vida. Pero al ver la vida de José, pareciera que, por ejemplo, la duda no se manifestó en él como usualmente nosotros la podemos apreciar en nuestra vida. Pero no significa que la duda no haya estado presente en el corazón de José, solo que mayor que la duda era sin duda su, su entrega, su confianza, su, su capacidad de entender que Dios estaba por sobre las situaciones que él incluso estaba viviendo y las que llegó a vivir, que no fueron situaciones nada fáciles. Y de alguna manera, sin tener una Biblia, José estaba experimentando la confianza plena en el versículo de Jeremías 29:11, que dice que los pensamientos de Dios para los que son sus hijos son de bien y no de mal, ¿sí? Para dar el fin que finalmente nosotros deseamos para nuestra vida y que sin duda el Señor mismo pone en nuestro corazón como un deseo final. Para los que tenemos más tiempo en Cristo nos hemos ido dando cuenta que conforme va pasando el tiempo, las oraciones no solamente van cambiando, sino también las motivaciones de nuestra vida van siendo modificadas. Y van siendo modificadas no porque se le place a Dios modificarlas para hacer lo que Él quiere, sino
que de alguna manera nos va presentando todo lo que Él desea que se modifique, y a nosotros nos empieza a causar sentido que esa modificación lo único que busca es nuestro gozo, nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra esperanza. Y definitivamente cuando nosotros estamos en ese plano, sin duda que la vida se nos hace, no te diría más simple, tampoco llevadera, sino la vida tiene un sentido. Para muchos que aún no reciben a Cristo, y lamentablemente para algunos que tienen a Cristo, la vida no tiene sentido. La vida es un sinnúmero de logros que se tienen que completar en cierta cantidad de tiempo, y si tú no los logras, eso te trae una frustración. La vida también para muchos es conseguir cosas, y en definitiva cuando las consigues tampoco logras llenar ese vacío que solamente llena Jesús en tu corazón. Y cuando reciben a Cristo, muchos creyentes también no toman la decisión de vivir plenamente para Dios, no se entregan por completo a Dios, y aún teniendo a Jesús llenando ese vacío del corazón, no le permiten a Él eh, explayarse, eh, multiplicarse y bendecir la vida de aquel que tiene a Cristo. Por eso, ved por ejemplo la vida de José, eh, que quedó sin nada, pero finalmente, tal como él lo dice al final de su vida, todo lo llevó Dios para bien. Él no solo le encuentra sentido, sino que siempre buscando a Dios, todo lo que el hombre de alguna manera requiere, quiere o desea y anhela, le llegó por una cuestión de desborde de bendición que Dios da cuando tú tomas la decisión de buscar primeramente el reino de Dios. Pero vemos también que en José su esperanza nunca decayó, ¿sí? Nunca decayó, no importa que haya pasado tiempo, como dice la Biblia en Génesis cuando estamos viendo la vida de José, y dice en un momento, y pasado 2 años, José recibió una respuesta, pasado 2 años. Ahora, en esos 2 años, ¿su esperanza decayó? No, José seguía siendo el mismo, seguía experimentando lo mismo, seguía teniendo las mismas actitudes, seguía teniendo un corazón humilde, seguía trabajando dentro de la cárcel, seguía siendo un hijo de Dios, convencido de que Dios iba a hacer algo maravilloso. Y durante esos 2 años, su esperanza no decayó. Ahora yo te pregunto, y me pregunto, ¿y nuestra esperanza, y mi esperanza, decae o se mantiene? Si pasan 2 años, 10, 20, una semana, un mes, un día, una hora, va a depender exclusivamente de dónde nosotros tenemos puesta la esperanza. Hay algo que yo te quiero decir. Si Dios quisiera, hoy, con el poder de su palabra, simplemente esta pandemia terminaría. Si Dios quisiera, y solamente con el poder de su palabra, solucionaría todos tus problemas y los míos. Si Dios quisiera, y solo con el poder de su palabra, solucionaría todas tus relaciones personales. O sea, Dios puede hacerlo todo, ¿ok? Ahora, muchos de nosotros, y yo no conozco la vida de cada uno de los que están oyendo o viendo, necesitan y requieren respuestas de parte de Dios. Y la mayoría, yo me imagino, estamos orando, pidiéndole a Dios por cosas específicas que Él debe solucionar. Salud, trabajo, remuneración, jubilación, mejorar relaciones personales, y estas se han visto a veces bastante complicadas en este hacinamiento que estamos teniendo en cada uno de las casas donde están nuestros hogares. En fin, todo eso Dios lo podría solucionar. Pero cuando tú pones la esperanza, ¿sí?, en lo que Dios debe hacer, estás poniendo la esperanza en el lugar incorrecto. Por cuanto, como dice en la vida de José, y pasados 2 años, Dios trajo la respuesta que él había solicitado 2 años atrás.
Por lo tanto, si nosotros estamos esperanzados en la respuesta, y la respuesta tarda o no llega, o la que llega no es la que nosotros queremos, nosotros, ¿sí? Sin dudarlo, vamos a decaer en la esperanza, vamos a sentirnos muy frustrados, vamos a sentir que no fuimos comprendidos por Dios, que Él no quiso, pudiendo, no quiso, y que definitivamente eso nos va a causar un desapego de Dios. ¿Ok? Pero cuando nosotros mantenemos la esperanza en el que puede llevar a efecto todo lo que implica nuestra esperanza, es decir, si nosotros nuestra esperanza la ponemos y depositamos en Jesús, nosotros no solo podemos esperar como esperó José 2 años, sino podemos esperar 3, 4, 5, los que sea necesario, y nunca nuestra fe va a decaer, nunca nuestra esperanza se va a disminuir, nunca vamos a dejar de orar, al contrario, vamos a seguir sumando más peticiones al Dios Todopoderoso que sabemos que lo puede hacer todo, porque está en su voluntad, porque está en su capacidad, porque está en su manera de obrar. Él es así, Él puede, ¿ok? Por eso yo elegí este pasaje de Juan y se los voy a leer del versículo 11, o sea, del capítulo 11, del versículo 1 al 16 y los versículos 32 y 37, para que puedan apreciar cómo nosotros, al igual como los personajes de esta historia, de alguna manera critican la manera de obrar de Dios. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Responde Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros que de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Mira, estando enfermo, sus hermanas le piden a Jesús: ve donde Lázaro porque tú lo puedes sanar. Y dice el versículo 6, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Si yo le estoy pidiendo a Dios que la única manera que hay de salvar a alguien es que vaya, ¿sí?, en ese momento, y Jesús me dice: me voy a tardar 2 días, yo realmente no entiendo, ¿sí?, la manera en que Dios funciona. Pues bien, esto estaba pasando en vivo y en directo, o sea, estaban con Jesús ahí mismo. Cuando yo le pido a Dios algo, cuando tú oras a Dios, ¿sí?, no tienes que indicarle cómo hacerlo. Tú le puedes plantear lo que deseas, lo que anhelas, incluso le puedes decir cómo quisieras que se desarrollara, pero finalmente el que tiene la capacidad de dar esto que tú estás pidiendo, de la manera en que Dios lo va a dar para que esto no te separe de Dios, sino que también glorifiques a Dios, es su manera. No es tu manera, es su manera. Por eso el plan de Dios no te lo puede mostrar de manera explícita, ¿sí?, porque tú no podrías comprender, ¿sí?, todo lo que Él está haciendo y todo lo que va a hacer para llegar finalmente al punto final. Y en los últimos 2 versículos que estamos viendo, 32 y 37, dice: María,
Cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, mira lo que le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y en el versículo 37 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Sin duda que sí. Absolutamente sí. Él se hubiese ido, podría haberlo sanado, podría haber evitado la muerte, podría haber hecho muchas cosas. Pero también recuerden lo que dice. ¿Sí? Dice, y que Él va, ¿sí? A despertarlo. Eso dice Jesús. ¿Sí? Y le dice también, Lázaro ha muerto. Pero lo que buscaba Jesús en este pasaje es decirle, no tienen que poner su esperanza en el acto de la salvación, no tienen que poner la esperanza en el acto de que yo lo mejore, ¿sí? No tienen que poner la esperanza en que yo tengo que ir, ¿sí? Para sanarlo. La esperanza la tienen que poner en Jesús. Y finalmente, cuando viene Jesús y resucita a Lázaro, les muestra que nada es imposible para él, pero que todo lo hace en su tiempo. Con esto les dijo, no tienen que confiar, ¿sí? En las cosas que me están pidiendo y recibirlas, sino que tienen que confiar en aquel a quien le están pidiendo para recibirlas. Son dos cosas muy diferentes, pero de alguna manera es un error en el que muchos de nosotros cometemos a diario cuando oramos o cuando estamos hablando con Dios. Entonces, ten claro que Él no tiene limitantes, Él puede solucionarlo todo, Él va a darte respuesta a todas tus peticiones, pero lo que Él te está pidiendo es que tengas confianza en Él y no en las cosas que te va a dar. Finalmente, yo tengo a lo mejor un tiempo prudente en Cristo y yo he visto que muchas veces las respuestas de Dios no han llegado en el momento. Algunas sí, algunas se han incluso anticipado a lo que yo iba a experimentar, pero finalmente algo que siempre me ha sorprendido es que después de que yo he orado y habiendo esperado, la respuesta que ha llegado de parte del Señor ha sido mucho mejor y me sigue sorprendiendo, que por lo general es diferente a lo que yo pedí, en el grueso de la petición, en la esencia de la petición, Dios ha contestado no solo mi anhelo y mi petición, sino que ha cumplido con otra cosa que es mucho más fundamental cuando tú pides algo, es el gozo. Es el gozo que produce ver cómo Dios se manifiesta a través de lo que Él nos puede dar. Ahora, algo que también pudimos apreciar en el plan que Dios tiene, o que Dios tuvo para la vida de José, es que José siempre se mostró humilde. Siempre él se mostró sensible, se mostró dócil. Él, con todas las cosas que le empezaron a pasar desde que tenía 17 años, él nunca se rebeló, él nunca consideró tener una mala actitud. Y hubo muchos momentos en su vida en que tú y yo podríamos haber incluso justificado su mala actitud, ¿sí? Porque las cosas que le pasaron fueron muy sensitivas, fueron muy de piel, fueron cosas que le ocurrieron con su entorno familiar, con sus hermanos, después con su jefe, después con estos, entre comillas, amigos que hizo dentro de la cárcel. O sea, fueron cosas que sin duda afectan. Y afectan de tal manera que tu actitud se podría ver afectada. Y aquí nosotros vemos en la vida de José que estas actitudes se mantuvieron completamente dentro de algo que nosotros conocemos y que es parte del fruto del Espíritu, y que es el dominio propio. Y el dominio propio en José se mantuvo siempre, siempre en todas sus actitudes, ¿sí? En todas sus actitudes. Y eso es algo que podemos nosotros rescatar de muchas cosas que nos enseña Dios a través de la vida de José, como algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Es importante tener dominio propio. Es importante porque vivimos en un mundo en donde vamos a ser afectados de tal manera que si no tenemos dominio propio, la respuesta que nosotros vamos a brindar al mundo va a ser una
que definitivamente nos va a pasar la cuenta, tal vez no acá, o probablemente sí, pero seguramente, y de todas maneras lo digo con toda certeza, en el tribunal de Cristo, porque cuando nosotros tenemos una mala actitud, lo que se afecta es el testimonio. Y lo que usa Dios para poder conquistar el corazón de las personas en este mundo es nuestro testimonio. Lo que la gente está viendo es nuestra vida. Y está viendo de una manera eh, tan perfecta, ¿sí? Que es muy fácil de notar si alguien no es honesto. ¿Ok? Entonces, tú tienes que comportarte de una sola manera dentro de casa y fuera de casa, en los ambientes en donde te muevas, y siempre tu testimonio va a ser una carta abierta, según lo que dice Dios, y esa carta abierta la van a estar viendo todos, y ojalá que lo que lean sea algo de bendición. ¿Ok? Pues bien, vimos un plan de vida de parte de Dios para José. Vimos a un muchacho que todas las cosas al principio de su vida, ¿sí? Y él mantuvo su fe, su esperanza, su testimonio y su actitud. Hoy vamos a ver otra vida. Vamos a ver la vida de Job. Vamos a ver el plan perfecto que tuvo Dios para la vida de Job. Y las primeras preguntas que surgen con respecto a, a este personaje, que es un personaje que obviamente como todos los que aparecen en la Biblia real, es ¿por qué un hombre íntegro debe ser probado? ¿Por qué muchas veces nosotros consideramos injusto lo que Dios permite en la vida de alguien, como por ejemplo como Job? ¿O por qué nos cuesta tanto aceptar su voluntad? Bueno, la primera pregunta, ¿por qué un hombre íntegro debe ser probado? Bueno, porque toda fe de todo creyente tiene que ser probada, ¿sí? No por ser íntegro, tu fe no va a ser probada. Ahora, ¿por qué consideramos injusto lo que Él permite? Porque somos orgullosos. Porque de hecho muchas veces nos declaramos víctimas de alguna situación. Porque muchas veces también nosotros pensamos que estamos haciendo todo lo correcto para agradar a Dios, ¿sí? Aun cuando lo más probable es que estemos muy distantes de hacer todo lo correcto para agradarlo. Y por ende nosotros no merecemos, ¿sí? Que nos pasen cosas tremendas, trágicas, terribles, a las que nosotros llamamos injustas. Pero lamentablemente, eh, Dios no nos da una respuesta específica, clara, de por qué nosotros muchas veces debemos sufrir. Pero sin duda que al comprender todo lo que pasó en la vida de José, nos damos cuenta de que el sufrimiento es parte también del crecimiento y de la educación cristiana que Dios nos da y nos brinda, para no solo tener un testimonio mucho más poderoso, sino también tener la posibilidad de muchas veces consolar, pero consolar con, con, la, con el entendimiento de lo que ese consuelo significa. Y muchas veces consolar significa haber experimentado eh, lo que tú estás buscando, experimente también aquel a quien estás consolando. Entonces, no se trata de ser un erudito en la palabra, sino también Dios trata de que tú seas un erudito en la vida. No significa que todo lo que eh, eh, lees en la Biblia te tenga que pasar, pero algunas cosas Dios las va a permitir porque en este plan perfecto que Dios tiene para tu vida y para mi vida, alguna situación de tu vida va a servir para consolar la situación de la vida de otra persona. Y así sucesivamente Dios va armando todo este puzzle que se llama el transitar de la vida, y tal como dice Spurgeon, con la duda siempre en el camino del creyente. Por lo tanto, hoy vamos a ver el plan de Dios para la vida de Job, ¿sí? Y, y aquí podemos ver que principalmente la duda no está dentro de Job, pero sí sus amigos se la presentan, de tal manera que él tenga que dudar, dudar de él, dudar de Dios, dudar incluso de la salvación, de la vida eterna, dudar.
Y aquí entra a participar dentro de este mensaje que Dios nos da a través de la vida de Job, un actor que es el malo de la película y que lamentablemente siempre nos va a estar eh, buscando hasta, y en muchos casos encontrándonos, para no solamente instalar la duda en nuestro corazón, sino también para apartarnos de Dios, quitarnos la esperanza, desestabilizar nuestra vida emocional, desestabilizar nuestras vidas hogareñas, destruir matrimonios, romper relaciones, quebrantar el alma, buscar tomar decisiones tan trágicas como incluso la que el mismo Job llegó a pensar en algún momento, en suicidarse. Eh, bueno, pero vamos a la historia. Job demuestra a través de todo lo que nos comparte el libro en la Biblia, que a menudo los hombres no estamos conscientes de las muchas maneras en las que Dios va a obrar. ¿Ok? Podemos leer Job, podemos leer un montón de libros, podemos leer un montón de historias, pero igual, aún sabiendo cómo ha obrado en esas vidas, nosotros como creyentes no podemos entender muy bien ni saber muy bien cómo va a obrar Dios en nuestra vida en particular. ¿Ok? Y la vida de Job también es una vida que suscita una pregunta eh, que, que, surge como algo muy normal, ¿sí? ¿Por ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Y aquí la primera respuesta que nos tenemos que dar nosotros es la que nos da Dios a través de Pablo, y que dice, en el mundo no hay ni un solo justo, ¿ok? O sea, no hay personas buenas. De hecho, cuando tú te conviertes, Dios te dice que la conversión la pudiste recibir y tu salvación la pudiste recibir porque alguien pagó todo lo malo que ya habías hecho, y este es Jesús en la cruz de Calvario. Pero después de que nos convertimos, Dios también nos deja establecida una fórmula para ir limpiando constantemente nuestro corazón, y esa fórmula es la confesión. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que después de convertido, igual tú vas a seguir haciendo cosas malas, y por eso está la confesión. De hecho, al comenzar la reunión de hoy día, en parte de la oración, Sandro dijo, Señor, limpia nuestros corazones para recibir, ¿sí? Con, con toda pureza, ¿sí? Tu palabra, y que ésta se instale en un corazón, ¿sí? Limpio. Por lo tanto, ¿por qué suceden cosas malas a la gente buena? No es una pregunta que tenga una respuesta divinamente correcta, ¿sí? Porque la pregunta es incorrecta, divinamente hablando, ¿sí? ¿Por qué suceden cosas malas a la gente? Punto. Esa podría ser una pregunta. Y las cosas malas a la gente le suceden porque la gente es mala. Y por ende el mundo es malo y las cosas malas están a flor de piel. Ahora, ¿por qué le suceden cosas malas a los creyentes? Porque Dios nos dispone así y no da una respuesta clara de por qué sucede, sino que simplemente es parte de lo que Él hace en su voluntad. Y si su voluntad es buena, es perfecta y agradable, no tenemos por qué dudar de lo que Él está haciendo es correcto. ¿Ok? Entonces, es una pregunta difícil de responder, pero una cosa que nosotros tenemos que tener claro es que el Señor tiene el control. ¿Ok? Nos dimos cuenta en la vida de Job que Dios tiene el control. Y ese control nunca se le escapa, nunca se desencadena en descontrol, nunca. Está totalmente, podríamos decir, enmarcado dentro de los límites que el mismo Dios ha establecido para controlar esa vida en particular, la de José, esta vida en particular, la que estamos viendo hoy día, la de Job, y nuestra vida en particular, la tuya y la mía, está enclaustrada en una enmarcación divina, ¿ok? Y dentro de esa vida no entra ni la casualidad, ni el azar, no entran las particulares maneras en que nosotros de repente determinamos
que las cosas están sucediendo en nuestra vida. No dependen del destino, no dependen de nada, sino todo depende de Dios, ¿sí? Todo depende de Dios. Por eso Job fue un creyente, ¿sí? Que sabía que Dios estaba en el trono y en total control, aunque él no tenía forma de saber por qué tantas tragedias terribles le ocurrieron en tan corto lapso de tiempo, ¿ok? Job era, dice la Biblia, en el primer versículo, en Job 1:1, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira la descripción que se hace de Job. Job era una persona, podríamos decir, perfecta. Tenía todos los atributos que Dios busca en un creyente. Un hombre perfecto, un hombre recto, ¿sí? Temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, era un hombre espiritualmente hablando cabal, completo, lleno, ¿sí? Tuvo 7 hijos y Dios lo prosperó tanto que fue un hombre que tenía muchas riquezas, ¿sí? Y la Biblia nos dice que un día entra a aparecer en la escena este actor eh, tan terrible, ¿sí? Dice que un día Satanás se presentó ante Dios y Dios le preguntó, mira, no es Satanás el que incita, sino que es Dios que le pregunta y le dice, ¿qué pensaba acerca de Job? ¿Sí? Dice, y, y de esta manera Dios está dando pauta para, para todo lo que iba a venir, pero que estaba determinado también por su plan para la vida de Job. ¿Ok? Entonces, Satanás viene y acusa a Job. Mira lo que le dice, que solamente Job lo ha honrado a él porque Dios lo ha bendecido con riqueza y con hijos. Entonces viene, Dios permitió a Satanás que le quitara a Job toda la riqueza y también sus hijos. Luego Dios permitió que Satanás afligiera a Job físicamente, ¿sí? Y Job se afligió profundamente, pero nunca atribuyó a Dios un despropósito en todo lo que él estaba haciendo. Mira, aquí se ve lo que en el primer versículo leíamos. Era un hombre perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios, o sea, era íntegro. Y conocía muy bien a Dios, tenía una relación con Dios, ¿sí? Sabía quién era Dios, sabía cómo actuaba Dios, sabía las características del Dios que él conocía. Y resulta que dice Job 1:22, en todo esto no pecó Job, o sea, en todo lo que le había pasado, ¿sí? Ni atribuyó a Dios que lo que estaba ocurriendo en su vida tenía un despropósito. O sea, todo tenía para Job, por terrible que haya sido, un propósito de parte de Dios, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 42 del mismo Job, ¿sí? El versículo 7 y el 8 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros porque no habíais hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros porque de cierto a él atenderé para no tratarnos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. O sea, Dios está permitiendo situaciones en la vida de Job tan terribles, tan dramáticas, ¿sí? Que tú no te puedes explicar eh, la razón específica por la cual Dios lo está haciendo, sino simplemente para mostrar a través de la vida de Job, a ti y a mí y a todos los que estaban en ese momento observando la vida de Job y a todos los que en generaciones han leído este libro, lo que él es capaz de hacer y la razón por la que lo hace y lo que va a lograr hacer con todo esto en la vida de alguien. Entonces, llegan unos amigos de Job y lo primero que le aseguran a Job es,
para que te esté ocurriendo esto, amigo, ¿sí? Es que tienes que haber hecho las tremendas maldades en tu vida. Tienes que haber cometido pecados extremadamente graves para que la ira de Dios se volcara contra ti y permitiera toda esta desgracia que te está aconteciendo. Imagínate que esto te lo dijeran. Lamentablemente, a veces muchos creyentes lo han hecho con otros creyentes. O sea, cuando ven que algo malo le está pasando a algún creyente, lo primero que muchos piensan es qué habrá hecho para recibir el castigo de Dios. Bueno, primero que nada, Dios no castiga, disciplina. Y segundo, no necesariamente por lo que estamos apreciando, eh, Dios está considerando alguna falta por la cual está mandando alguna situación que busque quebrantar tu corazón, ¿ok? Y menos de esta manera. Pero eh, lo que me interesa recalcar aquí es cuán fácil puede ser instalada tu duda, ¿sí? Que está presente en tu vida, en tu corazón. Cuán fácil es como estos amigos, imagínate, amigos de Job, le hayan llegado a decir esto, es para llenarlo de inconsistencia su vida, para llenar de dudas su mente, para eh, llenarlo de culpabilidad, llegándolo incluso a dudar de, de su comportamiento. Pero mira lo que hace Job. Dice, sin embargo, Job mantuvo su inocencia. Aunque él confesó que quería morir, ¿sí? Él le hizo preguntas a Dios, ¿sí? Acerca de lo que estaba ocurriendo. Y, y finalmente Dios le respondió a Job. Todo el libro se trata de preguntas y respuestas, de inconsistencias, de, de lucubraciones, de sufrimiento, de angustia, de querer eliminar su vida. Así se encuentra Job con todo lo que le está ocurriendo, pero finalmente Dios se digna, al igual como con José 2 años después, no sé cuánto tiempo habrá pasado acá, eh, al igual como de repente a nosotros Dios se tarda en respondernos y la respuesta llega de maneras muy, muy impresionantes, pero preciosas y perfectas, y Job simplemente habla con Dios, le explica a Dios, le pregunta a Dios, y Dios finalmente le responde. Los capítulos del 38 al 42 no lo vamos a estudiar en específico. Dios le da una respuesta a Job, ¿sí? Y le habla acerca de su grandeza, de la omnisciencia, de la omnipotencia que él mismo tiene, ¿sí? Y lo más precioso es la manera en que Job responde a Dios. La manera en que Dios responde ante todo este cataclismo que había llegado a su vida. Después de todo lo que había pasado, perdió riquezas, perdió animales, perdió hijos, lo perdió todo, excepto a su mujer, ¿sí? Eh, Job responde de una manera preciosa. ¿Y qué es la manera en que nosotros debemos responderle a Dios? ¿Sí? No con queja, no con, no con insulto, no con apartarnos, no con inmovilizarnos, no con desesperanzarnos, sino de la manera en que Job nos enseña es la manera correcta de responderle a Dios. Job respondió con humildad y arrepentimiento, diciéndole a Dios, hablé cosas que no sabía. Mira, vamos a ver Job 40, 3 al 5. Mira lo que le dice. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Sí? Y el 42, 1 al 6, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, Dios, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Imagínate todo lo que
lo que Dios de alguna manera le estaba enseñando a Job, ¿sí? Y la manera en que Job responde. Le dice, yo no te conocía, yo no comprendía, no sabía. Y dice Dios de Job al principio en el capítulo 1, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muchos de nosotros tomamos estudios de la Biblia, muchos de nosotros nos jactamos probablemente de saber algo de la Biblia, pero la verdad es que no sabemos mucho, porque la mente de Dios es tan grande, abarca tanto, eh, es tan amplio como el mismo universo del cual nosotros no conocemos nada, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle algo a nuestro Creador? ¿Quiénes somos nosotros para quejarnos por algo que Dios está estableciendo hacer en nuestra vida? Bajo una promesa que está en Jeremías 29:11, que sus pensamientos para mí y para ti no son de mal, sino de bien, para darte el bienestar que tú quieres, el anhelo que tú quieres, el final de la vida que tú quieres. Por eso la respuesta de Job es preciosa. La respuesta de Job ante toda la desgracia que había llegado a su vida, ¿sí? Es preciosa. Responde con humildad y responde con arrepentimiento. Entonces, mira lo que dice, lo que le dice a los amigos de Job, ¿sí? Dios le dice, yo estoy enojado con ustedes, ¿sí? Porque no hablaron lo recto, ¿sí? Acerca de mí. A diferencia de Job, que había hablado siempre la verdad. Dios les dijo que ofrecieran sacrificios, ¿sí? Y que Job oraría por ellos. Y Dios, mira lo que va a hacer, va a aceptar la oración de Job, ¿sí? Y de esa manera, probablemente, va a perdonar a los amigos por su dureza. Y finalmente Dios, ¿qué hace? Restaura el doble la fortuna de Job y bendijo, como dice Job 42:12, el postrer estado de Job más que el primero. O sea, multiplicó todo lo que tenía. Job no le pidió que regresaran los hijos, porque Job sabía que sus hijos estaban en el cielo. Por lo tanto, tampoco esto disminuyó su capacidad de seguir amando a Dios, obedecerle a Dios, mantener su rectitud, su humildad y su compromiso con Él. Porque finalmente, muchos de nosotros, al igual como las hermanas de Lázaro, queremos que la gente no muera. Y es parte de la vida, es el proceso natural de la vida. Por eso también para nosotros es tan importante poder buscar a Dios, ¿sí? De una manera eh, eh, desinteresada, pero sabiendo también que al buscarlo y recibiendo las herramientas que Dios nos da para poderle compartir a otras personas el Evangelio, permite que la muerte, que es un proceso natural, ¿sí? Tenga como inicio la eternidad en el cielo y no en el infierno. Pues bien, Job nunca perdió su fe en Dios, jamás, en ningún momento, bajo las más terribles circunstancias, desesperantes, que lo hundían en lo más profundo, él nunca perdió su fe en Dios. Es difícil imaginar el perder todo lo que tenemos en un solo día. Yo no me lo imagino. A mí me da no sé, un infarto si llegara a ocurrir algo como lo que le ocurrió a Job. Imagínate perder tus propiedades, tus posesiones, tu dinero, tu trabajo, tu salud y finalmente tus hijos, tu familia. O sea, te quedas sin nada. La mayoría de los hombres caerían en una depresión, quizás también pensarían en cometer una decisión muy desafortunada como el suicidio, ¿sí? Porque, bueno, lo perdiste todo, te quedaste sin nada, ¿sí? Aunque oprimido lo suficiente como para maldecir el día de su nacimiento, que fue lo que hizo Job, ¿sí? Nunca él maldijo a Dios, y eso es sorprendente. Nunca lo maldijo, nunca, nunca le echó la culpa a Dios, nunca le echó la culpa a Dios, aun cuando tampoco sabía lo que nosotros sabemos, que fue Satanás el que llegando, ¿sí? A las reuniones que se siguen realizando en el cielo y llega con todo su séquito de ángeles caídos, ¿sí? Él pide a veces permiso para hacer cosas en las personas. Lo hizo en Job, aparece también en el texto en la vida de Pedro, que dice que Satanás los zarandeó, y esto con la autorización de Dios. Bueno, muchas veces nosotros también vamos a estar en boca de Satanás, que
es el acusador de nuestros hermanos y es el acusador nuestro. Y muchas veces probablemente va a decir, oye, dame permiso para hacer tal y tal cosa, ¿sí? En Pamela, no sé, en Angie, en Silvia, en Juan Carlos, en Mario, en Pedro, en Sandro, en Miriam, en fin, lo va a hacer. Pero Dios en toda su capacidad de comprender cuánta fe tenemos, va a limitar esa acción de Satanás en tu vida. Pero si eso llegase a suceder, y en algunos casos, y en mi caso en particular, ha pasado, ¿sí? Yo doy gracias a Dios porque no, no me enfurecí con Dios, no le reclamé a Dios, simplemente le supliqué que me sacara adelante. ¿Ok? Entonces, Job conocía a Dios lo suficientemente bien como para saber que él no obraba de la manera en que los amigos le estaban diciendo que Dios obraba. ¿Sí? Dios no obra de esa manera, Dios es bueno, Dios no es malo, Dios no es un Dios castigador, pero es un Dios justo. Y parte de su justicia tiene que ver con la eternidad. ¿Sí? Cuando Dios viene y te dice, hay una eternidad que se pasa en el cielo y una eternidad que se pasa en el infierno. Y yo he determinado, porque soy Dios, la manera en que tú puedes acceder al cielo y la manera en que se accede al infierno. Y los hombres, ¿qué le dicen a Dios? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Sí? ¿Por qué no tiene que ser de la manera en que nosotros lo hemos establecido y no tú? ¿Por qué no tiene que ser de la manera religiosa en que nosotros lo hemos establecido? Y para eso nosotros los hombres hemos creado religiones para acercarnos a ti. Y resulta que el esfuerzo lo hace Dios a través de su Hijo Jesús, que toma de la mano a Cristo y Cristo extiende su mano al mundo y el mundo le dice, no, no, yo no quiero tomar tu mano. ¿Sí? Yo quiero hacerlo de la manera en que yo quiero. Entonces, eh, eh, cuando nosotros empezamos a descubrir que, que Dios obra de una manera milagrosa y obra de una manera perfecta, agradable y buena en nuestra vida, nuestra actitud debiera ser de humildad y arrepentimiento. Y no de pedir explicaciones de por qué me está ocurriendo esto. Porque a veces no hay una explicación para lo que te está ocurriendo. Como no la había para un hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ok? Por eso este versículo con el que comienza el libro de Job deja plasmada inmediatamente, ¿sí? Todo lo que Dios nos está enseñando a través de esta maravillosa vida. No tienes que tener, ¿sí?, cualidades negativas, errores en tu vida para que te acontezcan cosas trágicas. ¿Ok? Puede ser perfecto, cabal, recto, temeroso, apartado del mal, todas las características que Dios explica de Job, y Dios va a permitir cosas en tu vida porque es parte del plan que tiene Dios para tu vida, y ese plan es perfecto, es bueno y es agradable. Y finalmente, el sufrimiento de Job, desde la muerte de sus hijos y la pérdida de todos sus bienes hasta el tormento físico que tuvo que soportar, más el sermón que le daban todos los que se llamaban amigos de Job, ¿sí?, nunca hizo que su fe flaqueara, nunca. Por eso, no permitas, ¿sí?, que invadan tu mente y dejes que tu mente se invada con cosas que no provienen de Dios, ¿sí? Que no te llame una prima y te llene la cabeza de pajarito, que no te llame un hermano y te llene la cabeza de pajarito, que no te llame un amigo y que no te llame incluso un creyente y te diga, no, es como los amigos de Job, esto te está pasando porque algo hiciste, ¿sí? Arrepiéntete. Muchas veces las cosas vienen de parte de Dios porque simplemente Dios las está enviando con un propósito mucho mayor. Por eso Job dice, yo no encuentro ningún despropósito en todo lo que me está ocurriendo. Tenía una mujer que le llenaba la cabeza de cuestiones, o sea, despotrica contra Dios, habla mal de Dios,
¿Cómo puedes seguir amando a Dios? Mira todo lo que está haciendo en tu vida. Y Job le responde a su mujer, ¿acaso vamos a recibir solo el bien y no el mal? Con esto Job le está diciendo a su mujer y nos está diciendo a nosotros, Dios tiene el poder. Dios va a hacer lo que Él quiera, ¿sí? Pero no por el placer de hacerlo para hacerte daño, sino con un propósito que va mucho más allá de tu entendimiento y de tu comprensión. Por eso siempre después viene la bendición. Siempre viene la bendición. En Job fue todo multiplicado por 2. ¿Ok? Su postrer estado fue muchísimo mejor que el primero. Por lo tanto, sí, escucha, eh, escucha a Dios, escucha, escucha a creyentes llenos de fe, que te animan, no que te desaniman, que te empujan, no que te hunden, ¿sí? Que te dan una palabra de aliento sacada de las mismas escrituras y no de un pensamiento humano, aunque sean creyentes. No prestes atención a incrédulos, porque su objetivo, ¿sí?, va a ser destruirte, incluso con la mejor de sus intenciones. ¿Ok? Entonces, eh, podemos ver también que el libro de Job, ¿sí?, eh, es un libro que nos anima. Es como el libro de Apocalipsis. Mucha gente dice, no, no quiero leer Apocalipsis porque Apocalipsis es tremendo. ¿Sí? En unas semanas más vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Tal vez no en su global, pero una parte muy fundamental de ese libro. Pero ese libro de Apocalipsis es un libro lleno de amor. Este libro de Job para mí es un libro lleno de esperanza. Porque lo que esté pasando en mi vida, lo que está pasando en tu vida, lo que está pasando en la vida de los creyentes, va a llegar un momento en que se va a transformar en bendición. No sé si en 2 días más, 2 años más, 20 años más, da lo mismo, pero Dios va a llevar todo para que tú en un momento de tu vida, tal cual como pasó cuando después resucitó a Lázaro, glorificaran su nombre y nosotros glorifiquemos su nombre. Y cuando glorificamos su nombre, se ha cometido, ¿sí? O sea, se ha cumplido el cometido de Dios. Lo estaba diciendo al revés. ¿Sí? El libro de Job también nos da un vistazo detrás del velo que separa la vida terrenal de la celestial. Por eso vemos lo que pasa acá en la tierra con la vida de Job, pero vemos también lo que está pasando en el cielo. ¿Sí? Allá hay uno, ¿sí?, que te está acusando. Y si no te está acusando hoy día, el día de mañana te va a acusar. Y aunque tenemos al mejor abogado, que es Jesús, que ya pagó por nosotros, ¿sí?, Dios puede decir, ok, ¿quieres probarlo? Pruébalo. Estos son los límites. Y los mismos límites que puso en la vida de Job, los puede poner en tu vida. Y los va a poner en tu vida. Nunca va a haber algo que pase el límite de tu fe. Porque si no, Dios sería un Dios muy malvado y ¿sabes lo que estaría haciendo? Destruyéndote. Y Dios no busca eso. ¿Sí? Entonces, tenemos que, de alguna manera, confiar no solo en lo que Dios está haciendo en nuestra vida hoy día, sino entendiendo que todo lo que está permitiendo Dios en nuestra vida hoy día, sea por causa de la pandemia, eso es una cuestión totalmente eh, al margen de lo que realmente está haciendo, ¿sí? Hoy día yo sé que hay creyentes que están viviendo su cuarentena casi como un castigo, porque no han sabido darse cuenta que esto también está permitiendo que podamos eh, ver cómo están, por ejemplo, nuestras relaciones, ver cómo está nuestra relación con Dios, ver cuánto amamos a los que están tan cerca, ver cuánto perdonamos a los que están cerca, ver cuánto buscamos a Dios con un corazón genuino, no para que nos saque de la pandemia para no tener más relaciones. O sea, hay muchas cosas que Dios está queriendo que tú hagas en este tiempo.
y entendiendo que Dios también está permitiendo todo esto en tu vida, ¿sí? De manera diferente para cada uno de nosotros, pero con un propósito eterno. Entonces, si nuestra arrogancia y nuestro orgullo, ¿sí? Como los que se describen en Isaías 14, 13 y 14, mira, vamos a ver Isaías 14, 13 y 14, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese que está hablando es Satanás. Bueno, él es el rey del orgullo y de la arrogancia. Y muchas veces nosotros, ¿sí? Por no querer entender y comprender lo que finalmente entendió y comprendió Job, no sé de qué hablaba Dios, porque no te conocía, no te comprendía y no entendía. Y yo hablaba sin saber. Y ahora me pongo un mano en la boca porque prefiero no hablar. Si voy a decir cosas que te van a aborrecer. ¿Y cuáles son esas cosas? El orgullo y la arrogancia. Por eso la respuesta de humildad y arrepentimiento que tiene Job, por eso en la vida de José, su docilidad, son los ejemplos que nos va dando Dios para poder continuar en este plan perfecto que Dios tiene para tu vida, de manera de que podamos rápidamente ver concretados los planes que tiene Dios. ¿Sí? Recuerda, Satanás no tiene escrúpulos para llegar delante del Dios Altísimo y decir de ti con soberbia y con perversidad, que es tu esencia, ¿sí? Algo malo, algo incluso por lo que ya pagó Jesús. Por eso no tengas culpabilidad, no sientas culpa, pero no te llenes de orgullo e injuries a Dios. ¿Sí? No le digas a Dios, mira lo que estoy viviendo, ¿sí? Porque le estás diciendo, mira lo que estás enviando, como si Él no supiera lo que está haciendo. Si no, arrodíllate. Si estás viviendo una experiencia dura, difícil, pídele perdón por las cosas que has pensado que son equivocadas y simplemente dile a Dios, gracias Señor. Por eso Pablo nos enseña a ser agradecidos por todo. ¿Sí? Hay hermanos en Cristo que están sufriendo de este virus. Y te aseguro que muchos de ellos están preguntando por qué me vino y por qué no. Es mejor preguntar si me vino, qué Dios está buscando con esto. ¿Qué me está permitiendo descubrir en mí? En algunos va a haber queja, en otros va a haber aborrecimiento, en otros va a haber orgullo al decir, ¿y por qué yo? O sea, ¿qué te he hecho, Dios? Y aquí no se trata de eso. Se trata simplemente de descubrir que Dios tiene un plan y ese plan es perfecto para tu vida y para la mía. ¿Ok? Debemos confiar en que Dios es soberano, es santo, es justo, es un Dios todopoderoso. Sus caminos son perfectos. El Salmo 18:30, mira lo que dice. Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. En cuanto a Dios, perfecto en su camino. Así es Dios, perfecto en su camino. Entonces, ¿cómo crees que va a ser tu plan? O su plan para tu vida. Perfecto. En todos los caminos, en todos los caminos, en todo lo que Él determine, en todo lo que Él determine. ¿Sí? Por eso nuestra responsabilidad para con Dios es una sola: obedecerlo, confiar en Él, someternos a su voluntad, sea que la entendamos o no, porque hay algunos que no la van a entender, la mayoría, ¿sí? Pero no tenemos por qué, al no entenderla, no seguir sometiéndonos, no seguir confiando, no seguir obedeciendo. Y si estamos haciendo eso, es decir, obedecerlos, confiando y someternos, ¿sabes lo que va a empezar a producir eso en tu corazón? Una cantidad inmensa de esperanza. ¿Y qué es lo que necesitamos hoy día? Esperanza. ¿Qué necesitamos de nuestra esperanza? Que no decaiga,
que se incremente, ¿sí? Que al orar expresemos ese gozo de saber que el que nos está oyendo es un Dios todopoderoso. Entonces cuando oramos y decimos, Señor, sánalo, gracias a Dios porque sé que puedes, ¿sí? Y lo que tú permitas, yo lo voy a recibir con gozo. Algunas veces vamos a recibir con tristeza las respuestas de parte de Dios, pero también con un propósito. Entonces, aquí, como decía Job, no vamos a recibir solo lo bueno, también lo malo. Pero las dos cosas conllevan a tu gozo y a tu gratitud, ¿sí? Cuando estemos obedeciendo, confiando y sometiéndonos, cuando nuestro corazón esté rebosando de esperanza, vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas. Qué precioso, ¿eh? Lo vamos a ver, lo vas a observar, ¿sí? Si tienes ojos divinos, vas a observar a Dios, ¿sí? Va a estar también incluso, ¿sí? En nuestras pruebas. Va a estar ahí tomándonos de la mano. Vamos a poder tener el privilegio de ver la grandeza de Dios. Vamos a decir con nuestro hermano Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo no sé tú, pero yo de oídas lo había oído. Y por la experiencia que he tenido en mi vida, por las cosas que me ha hecho vivir, y Dios me ha hecho vivir cosas impresionantes, algunos las conocen en detalle, otros no tantas. Yo en específico las conozco todas y cada una, ¿sí? Me han permitido que mis ojos lo vean, y lo sigo viendo. Y me emociono al hablar así de Dios, porque para mí Dios es real, es extraordinario, es extraordinario. Y yo todos los días le pido algo, que me haga sensible a su voz, que yo pueda oír su susurro dentro de todas las voces del mundo que te gritan y te gritan y te gritan y te quieren llenar de espanto, de dudas, de injusticias, de que este Dios que ha permitido esto en el mundo, o sea, todas las voces, ¿sí? Que provienen de ese actor maligno, ¿sí? Que va al cielo a presentarse delante de Dios y acusar a los hermanos en Cristo, ¿sí? Vociferan por todos los confines de esta tierra, de una u otra manera diciendo, Dios no existe, Dios no es bueno, mira lo que ha hecho Dios. Mira, ¿dónde está tu Dios? Mira cómo te tiene. Que era lo que los amigos de Job le decían a él. Te digo algo, Dios es grande, es precioso, es maravilloso, es único, te ama, me ama, es bondadoso, es decir, Él es bueno. ¿Sí? Él tiene pensamientos de bien para darte el fin que tú quieres y anhelas. Y hay un solo camino que lleva a la verdad y la vida, y ese camino se llama Jesucristo. No te apartes de Él. No permitas que nadie te aparte de su amor. No dejes que eso suceda. Al contrario, ¿sí? Job defendió su inocencia delante de sus amigos. Tú defiendes la causa de Jesús. No tienes que defender a Jesús. Él se defiende solo, pero defiende su causa. ¿Y cómo se defiende su causa? Con un testimonio, fiel a Dios. ¿Sí? Fiel a Dios. Cuando tú digas, Él me sacará, es porque Él te sacará. Él me levantará, es porque Él te levantará. Él me sanará, porque Él te sanará. Él te llenará de gozo, porque Él es capaz de llenarte de gozo. Pero tú tienes que entonces permanecer fiel, si deseas esa bendición. Permanecer confiando, permanecer obedeciendo. Y cuando esas cosas se empiecen a
a conjugar en tu vida, tu corazón se va a llenar de esperanza. Y vas a terminar orando como vamos a terminar orando hoy día. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este precioso libro que tú en tu providencia has dejado en la Biblia, que es el libro de Job. Gracias, Señor, por todo lo que aprendemos a través de la vida de este hombre recto, de este hombre temeroso de ti, fiel a ti. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas a través de su vida, Dios, de que tu plan es perfecto, Padre. Y por ende, como tú eres perfecto, tu plan para nuestra vida, Señor, es perfecto. Te damos gracias, Dios, porque si es así, nuestra vida va a ser esplendorosa, espectacular. Y Señor, si yo aún no confío del todo, si aún me cuesta obedecer, Señor, y me cuesta ser humilde, y aún hay rasgos de orgullo en mi corazón, sácanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que lo que haya en nuestros corazones, Señor, y glorifiquen tu nombre sea la humildad y el arrepentimiento. Y Señor, acércanos a ti, para no conocerte solo de oídas, sino que nuestros ojos te vean. Y al verte, Señor, glorificarte. Dios, haz que nuestros testimonios sean para tu gloria, para que otros que aún no te conocen, Señor, te conozcan. Y para los que te conocen, Señor, vean que hay una manera preciosa de vivir la vida en Cristo. Aun cuando, como dice Spurgeon, cercanos a la duda, pero rapidez en nuestros corazones para suplicarte, Señor, que la saques de nuestra mente y de nuestro corazón. Señor, te doy gracias por este mensaje, porque en lo particular, Señor, me ha llenado de esperanza y de gozo, porque sé que tu plan para mi vida es perfecto. Y sé también, Señor, y te pido por cada uno de los que están oyendo y de los que van a oír este mensaje, que también sepan que el plan que tú tienes para sus vidas es extraordinario. Gracias, Señor, por tenerte. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Salvador, Señor. Gracias porque un día nos convenciste y nosotros abrimos nuestros corazones para que tú entraras de manera consciente como Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias porque tú nos prometiste la vida eterna y vamos al cielo y nos encontraremos cara a cara contigo para arrodillarnos delante de ti, Señor, y agradecerte todo lo que hiciste. Bendito sea, Señor. Bendice a cada uno de los que están oyendo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.